Tercer grado. Español. La vida a escena. Identificar características de las representaciones teatrales y las obras de teatro del Siglo de Oro a partir de La vida es sueño. Es un gusto para nosotros que desde tu hogar nos sigas en cada programa de Aprende en Casa. Esta nueva etapa representa una forma de estar unidos en familia y además aprender, practicar la tolerancia con los demás. Para lograrlo es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares nos permitirá reforzar lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Este momento dejará huellas muy importantes y positivas en nuestras vidas. Por ello, la Secretaría de Educación Pública ha concebido una nueva forma de compartir nuevos conocimientos. Y aunque podría parecer sencillo, aprender desde casa implica todo un reto. Así que preparen su carpeta de experiencias con cada clase, pues de regreso a la escuela servirá para su evaluación, además de que podrán compartirlas con sus compañeras y compañeros. Algo que debemos tomar en cuenta es que para estar sano es recomendable estar activo y en nuestro Aprende en Casa encontrarás algunas recomendaciones de pausas activas. Con las cápsulas de Suma Minutos fortalecerás tu salud física y mental. Nos alegra mucho ofrecerte una nueva forma de aprender. Los programas te ayudarán a crecer y fortalecerán tu aprendizaje, para que cuando retornes a la escuela estés preparada y preparado para retomar la vida cotidiana. Ten a la mano tus materiales. ¡Comenzamos! En esta ocasión te proponemos viajar en el tiempo hasta llegar al Siglo de Oro en España. ¿Cómo te imaginas que era la vida en aquella época? ¿Te gustaría saberlo? Seguro, era una época interesante. La gente en España estaba asombrada por todo lo que llegaba de América. Además, las personas tenían otras maneras de pensar y de vivir. Desde luego, España era una monarquía muy distinta a la que es ahora. En esa época la gente se divertía de maneras muy diferentes. Aunque la imprenta ya se había inventado, los libros eran costosos, por lo que las personas se reunían a escuchar lecturas de quienes sabían y tenían el hábito de la lectura. Estos grupos solían reunirse tanto en villas como en ciudades, donde algunas personas acostumbraban ir al teatro. ¿Quieres saber un poco más al respecto? Por supuesto. Te invito a que veamos juntos este video, en el que conoceremos algunas características de una época que fue conocida como el Teatro del Siglo de Oro. ¡Veámoslo! ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. En este programa conoceremos algunas características de uno de los géneros más importantes del llamado Siglo de Oro de la literatura española, el teatro barroco. Don Pedro Calderón de la Barca es uno de los representantes más importantes de este género. Los invito a conocer algunos aspectos de una de sus obras más conocidas, La vida es sueño. Aunque primero, observemos la siguiente cápsula. Durante los siglos XVI y XVII, la monarquía española recibió grandes riquezas provenientes de sus colonias en América. A este periodo se le conoce como Siglo de Oro, porque en él alcanzaron un gran esplendor la música, la literatura, la pintura y la arquitectura. En el caso de la literatura, ese auge se apoyó en la imprenta, que fue introducida en España desde 1472. De los autores más destacados del teatro barroco están Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alarcón. Una de las reglas que Aristóteles determinó para este género fue la unidad de tiempo, acción y lugar, es decir, contar un solo suceso que ocurre en un momento y espacio determinado. A partir de Lope de Vega, el tiempo se extendió más allá de un día y la acción se fragmentó en subtramas que podían desarrollarse en lugares distintos. Los temas recurrentes del teatro barroco eran el honor y la honra. Si se pierde el honor, lo justo es recuperarlo con venganza y sangre si es necesario. Y el amor, donde la conquista de una dama por el galán
o a la inversa, fue el eje de numerosas comedias. Los personajes más comunes en las obras del Siglo de Oro eran el galán y la dama, para quienes la promesa de matrimonio y la sinceridad eran los valores más importantes, y el personaje gracioso que daba un toque ameno y divertido a la comedia. Para conocer más sobre los autores del Siglo de Oro y el contexto de esa época, hemos invitado al profesor de teatro Miguel Flores. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿A quiénes se le consideran los principales autores del teatro del Siglo de Oro? Bueno, a los principales autores del teatro del Siglo de Oro que conocemos, los más importantes son 4, los más conocidos: Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina y Juan Ruiz de Alarcón. Pero eso no quiere decir que sean los únicos. Hubo muchísimos escritores que desafortunadamente no tenemos las ediciones a la mano, pero hubo una cantidad enorme de autores de teatro, poetas que vivieron en el Siglo de Oro español, ese Siglo de Oro que entendemos que inició en 1492 y que terminó con la muerte de Calderón de la Barca en 1681. O sea que en principio deberíamos hablar de los siglos de oro y no del Siglo de Oro, ¿no? Porque fueron casi 3 siglos de una enorme producción literaria que nos llega hasta nuestros días y que sigue siendo muy importante porque nos habla de cosas que nos interesan, ¿no? Por eso hablamos del teatro clásico, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son las obras más representativas del teatro barroco? Bueno, sin duda una de ellas, y también una de las más conocidas y de las más representadas en nuestro país, es La vida es sueño, de Calderón de la Barca, ¿no? Una obra que versa sobre asuntos del poder, sobre la identidad, sobre la búsqueda de la felicidad inclusive. Una obra muy, muy compleja, muy rica, escrita con un lenguaje extraordinario, lleno de metáforas de las que Calderón era maestro. Esa es una de ellas. La otra es Fuenteovejuna, que también ha sido muy representada en México, de Lope de Vega. Asimismo, El Caballero de Olmedo, que es una gran obra de Lope de Vega. Y también otra obra que ha sido muy representada en México es Don Gil de las Calzas Verdes. El maestro Héctor Mendoza hace muchos años hizo una puesta en escena que es inolvidable, ¿no? A propósito de esta obra. También está El Mágico Prodigioso del mismo Calderón, que se refiere al Fausto español. Es la historia del hombre que vende su alma por el amor de una mujer, ¿no? Es un mito extraordinario. Y también otro de los mitos extraordinarios del teatro español es el del Don Juan, sin duda, que está en el Borrador de Sevilla de Tirso. Y bueno, pues quizás sean las más conocidas también. Bueno, de Juan Ruiz de Alarcón tenemos Las paredes oyen, que también es una obra que se ha representado mucho en México. No con tanta asiduidad como deberían ser presentadas, ¿no? Creo que el teatro del Siglo de Oro español merecería más puestas en escena, porque es el teatro que está escrito en nuestro idioma, ¿no? Y es nuestra raíz lingüística, ¿no? ¡Qué interesante! Así que durante esa época el teatro del Siglo de Oro ponía énfasis en otros valores que actualmente no son tan comunes. Sí, aunque si lees una obra de aquellos tiempos, seguramente algunas expresiones sobre el amor te parecerán muy diferentes a las que utilizamos en la actualidad. Oye, ¿y cómo sería una representación teatral de aquella época? Si quieres averiguarlo y además adentrarte a conocer un ejemplo de una obra de esa época, acompáñame a ver la segunda parte del video sobre La vida es sueño. ¡Veamos! Escuchar música y salir con mis amigos al parque. Estudio, hago tarea, veo la tele, hago ejercicio. En escuchar música y salir a fiestas con mis amigos. Jugar fútbol, escuchar música y ver la tele y hacer un poco de tarea. Tarea, oigo música y navego un rato por internet. Tratemos
tratemos de imaginar cómo eran las ciudades de los siglos XVI y XVII en España y cuáles eran las diversiones más populares. El teatro fue el principal espectáculo, pues parte de las riquezas que llegaban a España se utilizaban para las producciones teatrales. Las obras eran representadas en teatros conocidos con el nombre de corrales. Los comerciantes pudientes se colocaban delante del escenario, en bancos de madera. Los de clase media, conocidos con el nombre de mosqueteros, detrás de ellos, de pie. Las autoridades y las mujeres se acomodan en la cazuela, una especie de gran palco situado sobre la puerta de entrada, mientras que los nobles y los ricos alquilaban, para sus familias, los aposentos en las fachadas laterales. El Corral del Príncipe, en la Plaza de Santa Ana, era el teatro más conocido en esos tiempos. Cuando la obra gustaba, los espectadores aplaudían ruidosamente, algunas veces sobornados por los mismos autores de las obras. Si la obra no gustaba, los mosqueteros lanzaban gritos y silbidos, llegando incluso a arrojar huevos, frutas y verduras en mal estado. Era un poeta cojitranco y valentón, corto de vista, tan rápido de ingenio y lengua como de espada, famoso en la corte por sus buenos versos y su mala leche. Así se describe en una novela de aventuras al poeta Francisco de Quevedo. ¿Cómo era la relación entre los principales autores del barroco español? Bueno, había muchos modos de relacionarse. Existieron muchísimas justas poéticas donde todos los autores presentaban sus obras de teatro, sus poemas, y en ese transcurso hubo muchas amistades, como la de Quevedo y Lope, pero también hubo muchas enemistades como la de don Luis de Góngora y Lope, o como la del mismísimo Cervantes con Lope, aunque en algún momento Cervantes y Lope llegaron a ser buenos amigos, y lo sabemos por lo que escribieron de ellos mismos, sobre ellos mismos. Entonces, en algún momento dado, Cervantes llama a Lope de Vega el Fénix de los ingenios, ¿no? Por ejemplo, y después en alguna carta Lope de Vega denuestra a Cervantes, ¿no? Quiere decir que en algún momento se pelearon, ¿no? Pero creo que se reunían en este tipo de grupos poéticos, pero también había muchísimas pugnas, ¿no? Sobre todo por asuntos de poder, ¿no? Porque había necesidad de estar más cerca de la corte algunas veces, y algunos podían, otros no, pero entonces quien más categoría poética tenía lo podía lograr. Don Luis de Góngora fue uno de ellos, igual que Quevedo era una gente muy cercana a la corte, Lope, ¿no? Pero creo que era un asunto de pequeñas mafias, ¿no? Unos se reunían para hablar bien de otros y otros se reunían bien para hablar mal de otros, ¿no? En fin, era una cosa muy, muy común que creo que sigue existiendo en la actualidad, ¿no? Agradecemos sus aportaciones. ¿Sabes de qué trata La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca? Presta atención a la siguiente cápsula. La vida es sueño trata de la desafortunada vida del joven Segismundo, un príncipe de Polonia que ha permanecido encerrado toda su vida en un castillo, debido a que su padre, Basilio, cree que lo destronará. Segismundo tiene conocimiento del mundo y de las ciencias de los hombres a través de la única persona con quien mantiene contacto, Clotaldo, quien hace las veces de tutor. Después de un tiempo, su padre, el rey, decide ponerlo a prueba para saber si será un buen mandatario o si, por el contrario, se cumplirá lo marcado en las estrellas y se convertirá en un tirano que humillará a su padre. Narcotizado, Segismundo es trasladado a palacio. Al despertar, rodeado de los lujos y atenciones del Palacio Real, se sorprende y llega a pensar que todo se trata de un sueño. Cuando Segismundo se entera de que es el príncipe heredero a la corona de Polonia, su comportamiento es ruin y violento, por lo que el rey Basilio lo envía de nuevo a su prisión. El pueblo, al saber que su príncipe se halla prisionero, se rebela contra el rey y libera a Segismundo, al que consideran heredero legítimo del trono. En libertad, Segismundo da muestras de una gran sabiduría que sorprende y conmueve al rey, quien le cede la corona cumpliendo las profecías de una manera inesperada. Segismundo se convierte en un rey respetuoso de la ley, sabio
y generoso. ¿Alguna vez tuvieron un sueño que pensaron que era real? ¿Qué hacen para distinguir si están en la vida real o si lo que viven es parte de un sueño? Los invito a leer La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. La pasarán muy bien con la vida y los sueños del joven príncipe Segismundo. ¿Qué te pareció lo que aprendimos en el video? Recuerda que todos los conocimientos deben ser consolidados y hay muchas formas sencillas para lograrlo. Lo importante es que una vez que se aprende algo, hay que reforzarlo. Puedes hacerlo también conversando con tu familia al terminar cada programa. De esta manera enriqueces tu carpeta de experiencias, que será la base de tu evaluación cuando regreses a la escuela. Creo que estas preguntas también podrían ayudarte a reflexionar. Por ejemplo, ¿qué tanto sabías de lo que se vio en la sesión? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrías profundizar en el tema y compartir tu investigación? ¿Qué dudas te despertó? La vida es sueño. Es una de las obras más famosas, no solo del Siglo de Oro, sino de la literatura universal, pues aborda dos temas muy interesantes que pueden resumirse en estas preguntas. ¿Somos realmente libres o ya tenemos un destino trazado? ¿Y cómo podemos reconocer la diferencia entre los sueños y la realidad? Claro, son temas que aparecen en películas de nuestra época, en canciones, incluso en videojuegos y series de televisión que desde la expresión artística del teatro abordan esas preguntas. Para que puedas profundizar sobre lo que acabas de conocer y aprender más sobre el teatro del Siglo de Oro y La vida es sueño, te dejamos algunas cuestiones más que seguramente te ayudarán a profundizar en el tema. ¿Alguna vez has tenido un sueño que sentiste real? ¿Qué significa para ti cuando Segismundo responde que la vida es una ilusión, una sombra, una ficción? ¿Crees que Segismundo hubiera sido un buen rey si no hubiera estado prisionero en el castillo? ¿Por qué? ¿Crees que el padre de Segismundo hizo bien o mal al tenerlo como prisionero? La vida es sueño es una de las grandes obras del Siglo de Oro. En el video se mencionaron otras como El burlador de Sevilla, Las paredes oyen, Don Gil de las calzas verdes o Fuente Ovejuna. Un consejo para leer estas obras es poner atención en las palabras que han cambiado de significado con el paso del tiempo. Un buen diccionario te ayudará a entender varios de los chistes y enredos, así como las situaciones dramáticas o tristes con las que las personas se entretenían en otras épocas. Asimismo, te recomendamos consultar tu libro de texto y buscar el contenido relacionado a lo que viste en este programa. Y así puedas conocer más sobre la época, las obras y la lengua del Siglo de Oro. También puedes escribir tus dudas para consultarlas cuando regreses a clase con tu docente o incluso con alguien de tu familia. Tal vez sientas que la información es extensa, pero recuerda que la paciencia y compartir tus conocimientos con alguien más fortalece todo lo que aprendas. Será un gusto que muy pronto nos vuelvas a sintonizar para un programa más que te permitirá aprender desde casa. ¡Hasta pronto! Programa dedicado a la asignatura español con el tema La vida a escena. Ahora vamos a retomar las preguntas que les hicieron para que las puedan apuntar y guardar en su carpeta de experiencias. Estas son las preguntas. ¿Alguna vez has tenido un sueño que sintieron real? ¿Qué significa para ustedes cuando Segismundo responde que la vida es una ilusión, una sombra, una ficción?
¿Creen que Segismundo hubiera sido un buen rey si no hubiera estado prisionero en el castillo? ¿Por qué? ¿Creen que el padre de Segismundo hizo bien o mal al tenerlo como prisionero? No olviden guardar sus respuestas en la carpeta de experiencias. Así podrán compartirlos con sus docentes y compañeras y compañeros cuando regresen a clases. Te invito a ver los programas de Aprende en Casa para Secundaria que hicimos para ti y que contienen lo más importante de los temas de cada asignatura.